Aquel hombre estaba furioso. Decía que aquel caballo había arruinado su vida y por eso decidió abandonarlo para morir solo en el desierto. El animal estaba ciego, débil y no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero entonces un leñador pasó por aquel camino e hizo algo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Le dio agua al caballo, lo liberó de sus cuerdas y decidió cuidarlo. Lo que jamás imaginó era que aquel caballo escondía un secreto capaz de cambiar su vida para siempre. Años después, ese simple acto de compasión lo llevaría a encontrar una fortuna y a descubrir una lección que jamás olvidaría. Muchos años antes de encontrar a aquel caballo en el desierto, Isaías llevaba una vida sencilla. Vivía en una pequeña granja, junto a su esposa y sus hijos. No era rico. De hecho, había días en los que apenas tenían lo suficiente para comer. Pero había algo que nunca le faltaba: un corazón bondadoso. Los vecinos lo respetaban, no porque tuviera dinero, sino porque siempre estaba dispuesto a ayudar. Si una familia atravesaba dificultades, compartía parte de lo poco que tenía. Y si encontraba un animal herido en el camino, jamás seguía de largo. Para él, toda vida tenía valor, aunque muchos no pensaran igual. A veces, al observar a sus hijos dormir, se preguntaba si algún día podría ofrecerles una vida mejor. Pero entonces respiraba profundo, miraba al cielo y seguía adelante, porque había aprendido que la desesperación nunca resuelve los problemas y que incluso en los días más difíciles siempre vale la pena hacer el bien. Sin saberlo, aquella forma de vivir estaba a punto de cambiar su destino para siempre. No muy lejos de allí vivía Roberto, uno de los comerciantes más ricos de la región. Poseía grandes tierras, numerosos trabajadores y una impresionante cantidad de caballos. Pero a diferencia de Isaías, Roberto no era admirado, era temido. Tenía fama de ser un hombre duro, impaciente y cruel. Trataba a sus trabajadores con desprecio y a sus animales como simples herramientas. Para Roberto, todo tenía un valor, todo excepto la gratitud. Entre todos sus caballos, había uno que destacaba por encima de los demás. Su nombre era Homero. Era fuerte, leal y capaz de soportar cargas que ningún otro caballo podía transportar. Por eso Roberto confiaba en él para las tareas más importantes, sin imaginar que muy pronto cometería el mayor error de toda su vida. Cierto día, Roberto realizó una de las mayores ventas de su vida. Como de costumbre, eligió a Homero para transportar la carga. Sobre su lomo colocó varios sacos llenos de oro. El viaje parecía tranquilo, pero en medio del camino, unos bandidos intentaron robar la mercancía. Asustado, Homero echó a correr. Corrió más rápido que nunca. Atravesó colinas, cruzó senderos peligrosos y finalmente logró escapar. Pero el esfuerzo fue demasiado. Agotado y sin fuerzas, terminó perdiendo la pesada carga. Antes de alejarse, observó el lugar por última vez, junto a una enorme roca con forma de halcón. Sin saberlo, aquella imagen quedaría grabada en su memoria para siempre. Cuando Homero regresó al establo sin el oro, Roberto enfureció. Ni siquiera intentó comprender lo que había ocurrido. Solo veía una cosa: había perdido su dinero y alguien tenía que pagar por ello. A partir de aquel día, la vida de Homero cambió por completo. Roberto descargó toda su furia sobre el caballo,
lo golpeaba constantemente. Lo castigaba por una pérdida que no había sido su culpa, vista. Pero ni siquiera eso despertó compasión en Roberto. Cuando el caballo ya no pudo trabajar, decidió deshacerse de él. Para él, Homero ya no tenía ningún valor. Lo llevó hasta una zona desierta. Lo ató a un árbol y lo abandonó a su suerte. Solo, hambriento y completamente ciego. Roberto estaba convencido de que nunca volvería a verlo. Pero el destino tenía otros planes. Días después, mientras regresaba de su trabajo, Isaías encontró a un caballo atado a un árbol en medio del desierto. Estaba débil, hambriento y completamente ciego. Sin pensarlo 2 veces, le dio agua, lo liberó y lo llevó a su pequeña granja. Con el paso de los meses, Homero fue recuperando sus fuerzas. La familia entera ayudó a cuidarlo y pronto dejó de ser un animal rescatado para convertirse en parte de la familia. Aunque había perdido la vista, todavía podía trabajar en pequeñas tareas de la granja. Pero un día ocurrió algo extraño. Homero comenzó a relinchar insistentemente. Parecía querer decir algo, parecía querer mostrar algo. Isaías decidió seguirlo, y para su sorpresa, el caballo avanzó con total seguridad, como si conociera exactamente el camino. Durante horas caminaron juntos, hasta que finalmente llegaron frente a una enorme roca con forma de halcón. Entonces, Homero se detuvo y comenzó a golpear el suelo con una de sus patas. Isaías no entendía qué estaba ocurriendo, pero decidió cavar, y lo que encontró cambiaría su vida para siempre. Isaías miró a Homero y sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, porque comprendió que aquel animal estaba intentando agradecerle de la única manera que podía. Pero Isaías fue prudente. Sabía que no podía llamar la atención. Por eso decidió llevarse solo una pequeña parte del oro y regresar otras veces, sin imaginar que alguien estaba a punto de descubrir su secreto. Durante algún tiempo, Isaías continuó visitando aquel lugar. Llevaba solo una pequeña parte del oro en cada viaje, lo suficiente para ayudar a su familia sin despertar sospechas. Pero no todos dejaron de notar los cambios. Roberto comenzó a desconfiar y un día decidió seguir al viejo leñador. A su lado iba uno de sus trabajadores de confianza. Después de horas observando, finalmente descubrieron el secreto, el tesoro. Roberto se llenó de ira. ¡Ese oro me pertenece! Iba con mi caballo cuando los bandidos atacaron mi caravana. Isaías intentó explicar lo que había sucedido, pero Roberto no quería escuchar. La codicia se había apoderado de él. Entonces desenvainó su espada y amenazó con matar al leñador. Fue en ese momento cuando el trabajador que lo acompañaba se rebeló. Roberto le había prometido compartir el tesoro para él solo. Los dos comenzaron a discutir. La discusión se convirtió en una pelea y la pelea terminó en una tragedia. Cegados por la ambición, ambos hombres acabaron hiriéndose mortalmente. Ante los ojos de Isaías, la codicia destruyó lo que quedaba de ellos. Isaías regresó a casa profundamente conmovido. Había intentado devolver un tesoro a su verdadero dueño, pero también había presenciado cómo la codicia puede destruir a una persona. Con el tiempo, las autoridades determinaron que aquella riqueza ya no pertenecía a nadie, y parte del tesoro terminó en manos de Isaías. No como un premio por encontrar oro, sino como una recompensa por la honestidad y la bondad que había demostrado durante toda su vida. Isaías utilizó aquella fortuna con sabiduría. Ayudó a su familia,
mejoró su granja y dio trabajo a muchas personas de la región. Pero jamás permitió que el dinero cambiara su corazón, porque nunca olvidó quién lo había llevado hasta aquel lugar. Homero, el caballo que todos habían abandonado. Con una parte de la fortuna, Isaías pagó un tratamiento para intentar devolverle la visión. Y poco a poco, Homero volvió a ver el mundo. Desde entonces, nunca volvió a trabajar. Vivió libre, rodeado de cuidado, de respeto y del cariño de una familia que lo amaba. Y cada vez que Isaías contaba esta historia, recordaba la misma lección. La ambición puede llevar a una persona a perderlo todo, pero la compasión siempre encuentra la forma de abrir nuevos caminos, porque las mayores bendiciones suelen llegar a quienes hacen el bien cuando nadie los está mirando. Siempre habrá historias para creer.